propio librito, su propia propuesta. Sin embargo, hay situaciones o hay lineamientos que por mandato constitucional no cambian. O sea, se tienen que cumplir, se tienen que satisfacer en cuanto a las necesidades de la sociedad, y es donde entra la figura del Estado benefactor. Es decir, qué acciones va a llevar a cabo el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo, en conjunto con sus instituciones, para que la economía interna ya no que esté en un punto de desarrollo fuerte, desgraciadamente así lo tengo que decir, sino que al menos sea una economía estable. Se oye muy pesimista, así muy derrotado, ¿verdad? Pero de hecho es la manera realista en la que nosotros tenemos que analizar estas temáticas, para que a ver si de perdido se nos motiva, pues cómo decirlo, las acciones particulares, la implementación de cuestiones de propuestas, porque es muy sencillo opinar. Es que el gobierno no hace nada, es que son una bola de rateros, es que son muy corruptos, pero no participamos activamente en pro, que es el Estado. Se ha venido trabajando, por así decirlo, por los distintos gobiernos, qué estrategias se han implementado, qué estrategias han funcionado muy bien, que han disparado el Producto Interno Bruto, qué otras, por el contrario, han sido totalmente deficientes. Mas, sin embargo, qué es lo que el gobierno tiene que mantener latente hasta que la Constitución sea reformada o haya una nueva disposición para poder sostener la economía nacional. ¿Okay? Fuera de todo lo que es el preámbulo de comentarios, de críticas que son muy respetables, tenemos que ser objetivos, ¿ok? No por el hecho de que yo no coincida con un color partidista o con una representación de la política, significa que van a estar mal. ¿Sí me explico? No sé si ustedes han notado que en la vida pública siempre el civismo, el decoro, la honorabilidad, ante una diferencia muy marcada, una discrepancia entre cuestiones de opinión simple, se eleva hasta una disputa de golpes. Qué vergüenza ver el canal del Congreso, ver a nuestros legisladores, a nuestros representantes del Poder Legislativo agarrándose a madrazos, a golpes. Entonces, son situaciones que no es clase de psicología, yo lo sé, pero que tenemos que empezar también a incluir. No engancharse, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Porque al momento de que yo explique una estrategia, es que eso fue una estrategia fantasma, que el PRI quiso implementar, y empiezan las críticas, y no viene la réplica, y está bien que se haga una mesa de trabajo amena, pero sin entrar a un calor parecido al de ciertas ocasiones en el Congreso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a aprender, compañeros, en teoría económica, ¿ok? Ahorita comentaba, así jugandito, bueno, desde el cuatrimestre anterior, me han hecho la sugerencia, y me agrada, pero tengo que ser muy claro. Oiga, es que queremos exponer, queremos participar, no todos, ¿verdad? Algunos. Y se ve luego que están colmilludos, que están preparados, que quieren lucir, está bien, ¿verdad? Mis respetos. Sin embargo, no sé si a ustedes les tocó o han escuchado de que hay instituciones que se agarran de esto y no es correcto. Que es sencillo para mí, ¿saben qué? Teoría económica, estos son los temas. Usted la próxima clase va a exponer el primer tema, usted el segundo, usted el tercero, y no haga nada. Entonces, sí tienen que exponer, pero primero tienen que tener el conocimiento del tema, ¿verdad? Y luego, ya que lo expliqué, ahora sí, vamos a retroalimentarlo con una exposición. Es por eso, compañeros, que no es que yo quiera frenar su participación o quiera hacer nomás yo el que hable, ¿no? Simplemente necesito darles las herramientas, las bases, para que ahora sí ya puedan con certeza, con seguridad, participar.
¿Me explico? Sí. Y eso comienza a partir de este segundo cuatrimestre. Se van a hacer la organización de las exposiciones, teoría económica y teoría política van a ser las asignaturas con mayor exposición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo encargue una exposición, ya sea individual o en equipo, que no pueden ser más de 2 personas, es muy difícil que se supone que el equipo se tiene que reunir en la biblioteca, en una casa, para ver el material, repartirse, y al último no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Si quieren convivir de manera social, pues adelante, pero para la cuestión académica, pues sí tenemos que ponerle la seriedad correspondiente. Entonces, por eso yo sugiero que sean exposiciones individuales. ¿De acuerdo? Sugeridamente. No tiene por qué ser así, pero es una simple sugerencia. Vamos a darle mucho hincapié a eso sin que tenga que usted verse presionado. Se lo voy a aclarar, nunca se me olvida la hora. La presentación, créanme que es lo de menos, ¿eh? Con todo el respeto del mundo que merecen los docentes, los catedráticos, los maestros que en alguna institución educativa, ya sea de nivel medio superior, universidad o posgrado, se clava mucho, se enfoca mucho en la presentación con la justificante de que es tu presentación, es lo que representa, está equivocado. No es eso lo que nos interesa el conocimiento en sí. Yo puedo hacer una presentación bien bonita, o bueno, como casi no le sé el PowerPoint, pago para que me hagan una presentación muy bonita, y no voy a saber absolutamente nada del tema, pero como estoy proyectando unas diapositivas acá espectaculares, no, ya, o sea, es un erudito es un experto, es un perito en el tema, y lo único que hago es proyectar, agarrar la hojita y leer. Eso es exponer. Entonces, se los digo abiertamente, exponer no es pararse enfrente a leer el resumen del tema que les toca. Es explicar concretamente con sus palabras, previa asesoría, previa consulta de todas las dudas sobre el tema, y utilizarlo como una retroalimentación. La presentación, no digo que tenga que ser una presentación así fea, no, sino que no se enfoquen tanto, no le den todo el peso a la presentación en sí, sino al contenido y al dominio del tema. ¿Ok? Usted cuando esté en el tribunal, cuando esté en el desahogo, digamos en materia penal, en la audiencia intermedia, donde está preparando el desahogo de pruebas, el juez no se va a deslumbrar con las diapositivas, sino con los argumentos que usted esté citando para poder respaldar los medios probatorios que tiene ahí para lo que es su representado. ¿De acuerdo? Entonces, espero y lo tomen en cuenta. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros, en lo que respecta a teoría económica. Material, nada más vamos a utilizar un cuaderno o un apartado si traen un cuaderno de separador. Las tareas, como siempre, las investigaciones, yo se las voy a estar encargando y ustedes las pueden imprimir, las pueden escribir a mano o pegar y se toman en cuenta. ¿Ok? Ojo, se toman en cuenta, pero yo no voy a andar, trajo la tarea. O sea, usted sabe que sí me tomé la molestia de hacer la tarea, pero por mi propio aprovechamiento, se la pido. ¿De acuerdo? Oiga, es que usted ni revisa las tareas. No me trae el cuaderno para revisarle. ¿Me explico? No lo tomen a mal, no es que no lo ignore, sino que es un interés de allá para acá. ¿Sale? ¿Algún comentario, compañeros? ¿Compañeras? ¿Todo bien? Ok. Si no hay preguntas, entonces, eso fue el encuadre de teoría económica. Vamos a pasar ahora. ¿Se ha notado? ¿Sí tengo evidencia? Sí. Pasemos al encuadre de teoría política.
Oigan, relájense porque me ponen muy tenso. Así tenso y me ponen a mí tenso. Es que hacía mucho que no nos veíamos. Eso es una persona tenso de para que esperan. Tensos cuando nos veamos en los tribunales ahí. Ya sé. Y que les toque llorar. Sí, le pasa eso. Es la hoja que se les pasa, no todos los alumnos. Es sobre lo que se estudia el día de hoy, pues. ¿Qué vamos a abordar en lo que es la asignatura de teoría política, compañeros? Mira, está muy bien. ¿Perdón? No, ¿No se ve? no, sí, o sea, no es eso, somos nosotros. Sí, No, sí es el marcador, ¿Ahí sí se ve? Sí, sí. Comprender las distintas Muchas gracias. teoría política. Un solo propósito, un solo objetivo, comprender las distintas ideologías de gobierno y su vinculación con el sistema federalista. Oiga, pero es que eso ya lo explicó en Teoría General del Estado, ¿sí? Pero no sé si recuerdan también que les dije también, perdón, que muchos temas son repetitivos y yo debo ser respetuoso del avance programático de los temas como lo señala ahí el plan de estudios. Por eso me doy a la tarea de, para no ver exactamente lo mismo, en Teoría General del Estado vi hasta lo que fueron los elementos, ¿se acuerdan? Elementos del Estado mexicano. Bueno, lo que corresponde a las distintas ideologías las mencioné, pero no las expliqué a fondo. ¿Por qué? Porque sabía que nos iba a tocar teoría política y no después que íbamos a ver. Entonces, por eso las voy repartiendo. Así va a pasar cuando entremos también en un mismo cuatrimestre, como es el caso en el segundo, con constitucional. En derecho constitucional, ahorita que entremos en el cuadro, van a ver que vamos a retomar algunos aspectos que estoy explicando ahorita de teoría económica y teoría política. ¿De acuerdo? Y tómenlo, no lo vean como algo así tedioso, sino como una oportunidad de estarlo repasando, porque créanme, cuando entramos a los derechos procesales, oiga, otra vez los medios probatorios, ya los vimos en civil, ya los vimos en familiar, ya los vimos en mercantil, ya los vimos en administrativo. A ver, dígamelos. No lo sé todavía. Entonces, de alguna manera, sirve como una retroalimentación, ¿verdad? Bueno, en sí, ¿qué es lo que vamos a aterrizar? Comprender, repito, las distintas ideologías de gobierno y su vinculación con el sistema federalista. ¿Qué está haciendo el sistema federalista, que es el sistema de gobierno mexicano, en el derecho comparado? Es decir, en el derecho internacional. ¿Cómo le hace México, política, jurídicamente hablando, para celebrar los distintos tratados internacionales? Que la palabra internacional sale sobrando, ya les dije, todos los tratados son internacionales. Pero ¿cómo, qué mecanismos, qué criterios debe tomar en cuenta, qué doctrinas debe tomar en cuenta para no tener un roce, una diferencia con otro estado, con otra nación, al momento de tener la intención de celebrar un tratado? Porque lo principal, el elemento del Estado que se debe resguardar, se debe tutelar sobre todas las cosas en materia internacional, es la soberanía. Ese poder supremo que cada nación tiene, donde no hay nada por encima de su propio derecho interno. Nadie va a venir
a poner orden o a decir cómo gobernar o cómo dirigir la orquesta, cuando yo tengo mi propia, disculpen que utilice así palabras duras, pues son para darle un poquito más de entendimiento coloquial, es para que en su momento nuestra legislación frente a los ojos del mundo sea respetable. ¿Dónde va a estar nuestra postura soberana si permitimos que una nación violente principios fundamentales como lo que es el principio de respeto a lo que es el ámbito territorial? No puede entrar una autoridad extranjera sin autorización o caso justificado. Ya lo iremos viendo en derecho internacional. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a medio entender, porque hasta que lleguemos al derecho internacional lo vamos a dominar. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuál es la famosa doctrina Estrada? ¿Alguien conoce la doctrina Estrada? La doctrina Estrada, les adelanto, es la doctrina que México siempre ha implementado para no meterse en problemas o conflictos con otras naciones. Estamos llevando a cabo una relación diplomática, un tratado internacional y llevamos la fiesta en paz, pero de repente, en algún momento determinado, surgen diferencias políticas, económicas. Entonces, tú vas a defender tu postura, tú vas a querer imponerte sobre lo que es la postura mexicana. En ese preciso momento, México tiene la instrucción de no engancharse, es romper relaciones diplomáticas. ¿Sabes qué? Ya hay una diferencia, hasta aquí vamos a romper la relación diplomática y no la vamos a reanudar hasta que hayamos tenido un diálogo civilizado y tomemos acuerdos que nos beneficien nuevamente a los dos. Ese es el principio de la doctrina Estrada. Tenemos otras doctrinas que vamos a ver, como la doctrina Calvo, que tiene que ver con la delimitación de, por decir, las aguas territoriales, las limitaciones a los extranjeros en cuanto a empleo, en cuanto incluso domicilio, ¿okay? Que se relaciona con el derecho constitucional. Todos esos principios, compañeros, tenemos que conocernos para cuando lleguemos a derecho internacional, tanto público como privado, podamos distinguir, es que la jurisdicción se refiere al ámbito territorial, pero en este aspecto también se refiere al ámbito jurisdiccional, porque es algo que muchos piensan que es lo mismo la jurisdicción que el territorio. Ya cuando entremos a teoría general del proceso, lo explicaremos también. ¿Alguna pregunta? Esto es lo que vamos a tocar en teoría política. ¿Qué vamos a utilizar de material aparte del cuaderno? Como ya sabemos, en este caso, en teoría política, les voy a pedir, y de una vez para que tengan conocimiento de causa, el proyecto que se va a tomar para evaluar particularmente esta asignatura es leer la obra. Díganme cuál, ¿el príncipe o el principito? El príncipe. ¿Cuál tendrá mayor relación a lo que estamos viendo? ¿El príncipe o el principito? El príncipe. Investiguen tu tarea, por favor. O ninguna de las dos, más bien. Del autor Nicolás Maquiavelo. El arte de gobernar y el arte de engañar. ¿Ok? ¿Nicolás qué? Maquiavelo. Autor. Maquiavelo. Estos detallitos, compañeros, son muy importantes, Y dejen ustedes que nos balconeen. Bueno, no sé, eso es lo más importante, cómo me van a balconear si soy estudiante de Derecho. Es como cuando dice cónyuge en vez de cónyuge. Los que dicen bienes mancomunados en vez de sociedad conyugal. Ustedes ya tienen prohibido utilizar esos términos de la gente normal. Ya tienen que ustedes familiarizarse con los términos correctos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, situaciones como la que acabo de mencionar son ejemplos donde se ve el desconocimiento. Ahorita apenas estamos aprendiendo, pero imagínense ya en un litigante o una persona que se jacta de ser un erudito y no que no se puede. ¿Es el príncipe o el principito? ¿Cuál es la diferencia? El príncipe. ¿Okay?
Muy bien. ¿Y el principito de quién es, de qué trata o qué relación tiene con la política? ¿O es un cuento? Es un cuento. ¿Verdad? Pero por el título, el simple título, hace una confusión, ¿verdad? Y todavía algunos están a ver checando a ver si realmente es el, ¿verdad? A ese grado. Entonces es importante ir agotando. ¿Cómo se agota eso, compañeros? ¿Cuál es la única obligación que hay aquí en la FEPSE? Esa obligación es exclusiva y está impuesta. Así como el derecho vimos que que las normas jurídicas son coercibles, son coactivas, que se imponen con uso de la fuerza, así se impone la única obligación que ustedes tienen. No los voy a golpear, ¿verdad? Porque no soy abusón ni nada, pero sí quiero que ustedes entiendan que es preguntar, no quedarse con las dudas. ¿Ok? Y se lo vuelvo a decir, pues yo ya sé, yo ya aprendí, ya estoy hecho. Ustedes son los que están formando. Entonces, aprovechen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando surjan las detalles, pregunten, a ver, para no quedarme con la duda, entonces díganme usted, ¿es el principio o el principito? No me encarguen, no me manden a investigar. Sí voy a investigar, pero quiero que con el ejemplo, ¿de acuerdo? Y ninguno de ustedes me cuestionó así, ¿verdad? Hay que aprender a cuestionar, y no porque uno esté aquí enfrente significa que sea el jerarca, ¿no? Todos aprendemos de todos, nada más que ahorita me toca estar aquí, posteriormente les va a tocar a algunos de ustedes y así es rotativo, ¿eh? Entonces, váyanse haciendo a esa dinámica. ¿Preguntas? ¿No? No. Bueno, pues. Cuaderno y, como les comentaba, van a leer la obra El Príncipe del autor Nicolás Maquiavelo. Al último, no se nos olvide, ya para la evaluación, particularmente de la política, van a hacer un ensayo, tipo proyecto, ¿eh? Sobre de qué trata la obra. No un resumen, no de que voy a transcribir partes de la obra, sino que con sus palabras van a explicarme de qué trata la obra y después les voy a hacer 2 preguntas. ¿Okay? Es el arte de gobernar y el arte de engañar. Todo servidor público al servicio, obviamente, de la política, tiene dentro de su formación la carga de, tanto académica como moral, de dominar esta obra. ¿Okay? Porque ahí se dan los primeros manifiestos de cómo mantener el control del poder a pesar de estar perdido. Se me está cayendo la soberanía, no tengo autoridad, mi pueblo, mi sociedad se ha convertido en un pueblo anarquista, me han dado la espalda, se han vuelto insurrectos porque hay una inconformidad. Dicen de que yo, como gobernante, no he podido o no he sabido sacar la casta frente a controversias con países extranjeros y se están aprovechando y al último los afectados son ellos. Entonces yo, firmemente, viéndolos a los ojos, les tengo que decir, están equivocados. Yo voy junto con ustedes, pero yo no soy el responsable. Cuando a veces sí lo soy. ¿Cómo decirle las nuevas de eso? Se lo juro por Dios. O sea, esas estrategias demagogas se tienen que conocer y el Príncipe es una de las 3 obras, es la principal, son 3. ¿Okay? Ya es el arte de engañar y el arte de qué? Arte de gobernar. De gobernar. Y el arte de engañar. ¿Okay? Engañar, y de ahí proviene una frase célebre que no está dentro del catálogo de las 10 principales, pero es para precisamente mencionar o acreditar este aspecto. El fin justifica los medios. ¿De acuerdo? Pero eso no lo van a encontrar en el catálogo de las principales frases o lemas de Maquiavelo. Esa es más discreta, pero todo el mundo la conocemos, ¿verdad? Entonces, váyanse dando la tarea. Algunos a lo mejor en un día, 2 días, una noche te avientan la lectura o ya la conocen. Tienen todo el cuatrimestre para ir a la evaluación, presentarme este proyecto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Muy bien. Eso es el encuadre respecto a teoría económica, compañeros. Hasta aquí llegó lo sencillo, ¿verdad?, de este segundo cuatrimestre. Vamos a entrar. Me voy a adelantar poquito para no perder ahí el orden cronológico.
Al último les puse Derecho Romano 2, si observan ahí en su documento, y puse acuerdo aprobado para homologar con la asignatura de Derecho Civil. Recuerden que comentamos que para no cargarlos con lo que es los términos todavía del latín, pero que si vamos a estarlos trabajando, acordamos de que con Derecho Civil íbamos a homologar, porque son los mismos temas. Nuestro Derecho Civil proviene del Derecho Romano, por una mezcla del Derecho Alemán y el Derecho Anglosajón, ¿de acuerdo? Entonces, es en este segundo cuatrimestre, compañeros, que vamos a iniciar con la asignatura de Derecho Civil, y vamos a iniciar intrínsecamente, no la separan, es muy raro la universidad que su matrícula, que su currícula la separa, pero es Derecho Familiar. Este segundo cuatrimestre, Derecho Civil 1, es sinónimo de Derecho Familiar. Vamos a ver todo lo referente a personas y familia. ¿Qué son las personas físicas? Bueno, vamos a darle formalidad, pero no adelantarme. Vamos a iniciar con el encuadre. ¿Quedó claro entonces lo de Derecho Romano, verdad? Sí. Ahora sí, vamos a entrar al encuadre de lo que es Derecho Civil 1, y yo le puse ahí diagonal familiar, de lo que estoy comentando. Todas las materias son importantes, pero ya este tipo de materia, si ustedes tienen dos oídos, procuren tener 3 oídos, para escuchar más y más y más y más. Se lo recomiendo. Derecho Civil 1. Diagonal familiar. Me gusta rojo. Pero te va a gustar tanto cariño. Yo tengo la costumbre, compañeros, espero no lo tomen a mal, de hecho es con la mejor de las intenciones, de hacer elogio a mis maestros. O sea, yo recuerdo a mis maestros y con gran respeto les hago publicidad, les hago propaganda, y también los quemo a los que en su momento no hicieron nada. O sea, no los quemo de nombre, pero los quemo en el sentido de no darles una importancia o siquiera mencionarlos. La asignatura de Derecho Civil 1, no sé si ustedes tengan el gusto y placer de conocer al licenciado Javier Esquivel Vega. Es un experto, mis respetos, es el mejor abogado civilista que al menos un servidor ha conocido. Todas las generaciones, desde la primera generación del SEUM a la fecha, han sido a cargo en lo que es la materia de Derecho Civil, pero licenciado Esquivel. ¿Okay? Entonces, todo lo que un servidor, obviamente pues está en la regla, pero la forma de entenderlo, de comprenderlo, no es propia. No me voy a adjudicar algo que no es mío. Yo se lo debo al maestro, al licenciado Javier Esquivel, y siempre me gusta reconocer el trabajo de un maestro para poder yo, así cómodamente, transmitirlo sin sentirme como que estoy haciendo una especie de plagio o algo. ¿De acuerdo? Muy bien. El encuadre de Derecho Civil 1. En los anteriores vamos a iniciar con el objetivo. El objetivo de Derecho Civil 1, que como les comento es Derecho Familiar, es conocer los conceptos y los principios y los principios relacionados a la familia, personas y sus atributos, el matrimonio, el divorcio,
potestad. La adopción. Los alimentos. Aquí para que lo entiendan, porque se sacan de ver cómo que alimentan la comida, ¿no? Pensión alimenticia, para que sepan por dónde va el rubro jurídico. Pensión alimenticia. El parentesco. Y por último, lo voy a poner aquí. Cuando termine la carrera ya no va a tener 18, no va a poder pelear. Estados de interdicción, tutela y curatela. Interdicción. Estados de interdicción, tutela y curatela. Estos son los temas, compañeros, que abarca el derecho civil 1, intrínsecamente ligado con el derecho familiar. Vamos a empezar con el concepto de derecho familiar, el concepto de derecho civil, y luego vamos a analizar personas y familias, qué es una persona física, qué es una persona moral, de qué manera se le llama a las personas morales también, jurídico-colectivas, personas ficticias, cuáles son los atributos de las personas físicas y de las personas morales, o sea, explicar qué existe el nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, estado civil, nacionalidad, todo eso es lo que vamos a explicar en esta asignatura. Vamos a hablar de la institución del matrimonio, las reformas actuales a lo que es la institución del matrimonio, muy importante, sobre todo en lo que respecta al matrimonio entre personas del mismo sexo. Cómo se llevó a cabo el proceso de reforma, cuáles fueron las reacciones, la trascendencia social, punitiva incluso de esta reforma. Vamos a hablar también sobre lo que es la patria potestad, la adopción, sus reformas, quienes pueden a la fecha adoptar, no necesariamente es un matrimonio hombre y mujer. Es más, ni siquiera un matrimonio, una persona, pues, lo vamos a explicar, puede, si cumple con ciertos requisitos, puede adoptar. Vamos a hablar sobre el concubinato, ese mal llamado amaciato o unión libre, el término correcto es concubinato. Vamos a ver cuándo se generan los derechos, propiamente, jurídicamente hablando, en un concubinato, cuándo en su momento se pierden derechos en un concubinato, cómo se acredita un concubinato, que se nos hace un mundo acreditar. Es que es imposible porque no hay ningún documento, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí lo vamos a explicar. Vamos a hablar del pan de cada día, de nosotros los abogados, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad?, la figura de la institución del divorcio, que es una de las instituciones que jurídica y socialmente ha sido muy arraigada, y no lo digo con morbo ni burla, simplemente, o que porque sea una fuente de trabajo, de ingreso, sino porque es el vínculo que ha logrado durante la historia del siglo IV, cuando era separación de cuerpos nada más. Les voy a explicar, todo eso viene desde la época medieval, cómo te dejen aptitud de contraer nuevas nupcias, porque la mujer no puede contraer matrimonio si no cumple con ciertos requisitos, cuando el hombre en ese mismo momento se puede casar a los 5 minutos, por decir un ejemplo muy exagerado. Esos aspectos los vamos a explicar, los vamos a fundamentar. Vamos a hablar también sobre cómo ese detallito, ¿verdad?, que parece tan insignificante. ¿Por qué hacen tanto escándalo? No es porque no le di el pago de la pensión alimenticia como si fuera algo tan grave. Pues no es. El hecho de incumplir con el pago de la pensión. Primero vamos a explicar qué son los alimentos, no nada más en la comida. Vamos a hablar que es también la ropa, la asistencia, la educación, incluso las actividades artísticas, recreativas para una buena formación. Entonces tenemos que comprender muy bien la naturaleza de esta figura para poder entonces asimilar el por qué incluso el incumplimiento es un delito, porque no solamente se persigue, por así decirlo, en materia familiar, sino que también en materia penal. Con el hecho de que usted incumpla en dos ocasiones, 2 semanas o sin quincena,
es suficiente para que usted se haga acreedor de una vinculación al proceso. Por eso que usted se le hace muy exagerado, pues vamos a ver que sí lo es, si es delicado, porque se pone en riesgo no solamente los principios, sino la integridad de un menor o una menor, o incluso de un mayor con capacidades diferentes. Hablando ya de eso, vamos a tocar lo que es el estado de interdicción. El estado de interdicción es cuando jurídica y naturalmente una persona es declarada no apta para poder valerse por sí misma. ¿De acuerdo? Hay un dictamen médico, psiquiátrico, una valoración psicológica del médico, avalado por una autoridad judicial, en la cual se acredita, fuera de toda duda, que una persona no se encuentra capacitada para valerse por sí mismo. Nosotros sabemos que también lo vamos a tocar, la minoría de edad. La mayoría de edad es a los 18 años cumplidos. Un menor de edad puede declararse independiente. Sí, vamos a hablar de la figura de la emancipación. En qué caso se puede un menor entre los 16 y 18 años separar de sus padres, o sea, que se separe la patria potestad para administrar sus propios bienes. Pero sin embargo, en cuanto a lo que es la tutela y la curatela, a las personas sujetas a interdicción, vamos a entrar a un punto que es una reforma muy marcada. Yo simplemente se las voy a poner así en la mesa y cada quien va a tomar su propia comprensión. En mi caso muy personal, yo siempre he defendido y lo voy a defender a muerte, que no es correcto, y me he puesto así al tú por tú y con mucho respeto, y no me he enganchado, pero con doctores, y no es correcto, para mí siempre lo voy a sostener, que se les diga discapacitados. ¿Ok? Yo siempre he defendido el término persona con capacidades diferentes. Y luego ya vienen ahí los argumentos, es un debate de nunca acabar, igual que la pena de muerte, que el aborto, pero bueno, son posturas muy radicales y muy personales, pero como no podemos mezclar lo personal con lo que es la imparcialidad de un tema, simplemente ahí está, cada quien tome la postura que considere, pero sin descuidar los aspectos legales. Nosotros tenemos que velar por todo lo que dice el marco jurídico. ¿Qué es la curatela? La curatela se refiere al curador. El tutor es quien lleva la responsabilidad de salvaguardar la integridad de una persona con capacidades diferentes. El curador es quien, por orden del juez, vigila que el tutor lleve una adecuada administración de sus bienes, que lleve las cuentas al corriente. Si él recibe una pensión, una cantidad de dinero, que el tutor lleve las cuentas. A ver, se está gastando tanto en alimento, el curador lo está fiscalizando. Ese es el trabajo del curador. Por eso se llama tutela y curatela. Porque cada mes de enero se tienen que rendir cuentas. Tutor y curador tienen que presentar su informe, para que me entiendan, de gastos, de ingresos, porque es una institución de orden público. Cualquiera de nosotros puede ser designado tutor, no necesariamente tiene que ser algún familiar. Si hay una persona que por alguna razón no tiene ningún familiar por parentesco consanguíneo, afinidad, que se pueda hacer cargo de él, en un momento dado, el juez tiene, en lo que es la institución de tutela, un listado. Hay un listado, a ver, Eduardo Rodríguez, te toca ser tutor. Hay excepciones, ¿verdad? Si es un militar en activo, bueno. Oiga, pero yo ni al caso, pues ni lo conozco, no, estoy preguntando. Como es una institución de orden público, usted tiene la obligación de asumirla. Claro que se le va a pagar por el ejercicio de esa función, pero de que tiene que asumirla, salvo que pueda justificarse por alguna excepción que la misma ley marca. Entonces la tutela es quien está a cargo de la responsabilidad, y la curatela es el curador quien vigila el tutor. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver, compañeros. A ver si nos alcanza el tiempo. Razón de más para decirles que derecho civil, derecho penal, constitucional no tanto. Son los que vamos a estar viendo todo el cuatrimestre, aparte de otra asignatura con un poco de menos carga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Maestro, ¿cuál es la diferencia entre
patria potestad y guardia y custodia? La patria potestad la ejercen los padres directamente del menor o la menor. ¿Ok? Los padres biológicos o bien aquellos que por un decreto o un mandato de ley han sido ya reconocidos como padres por medio de una adopción. La guardia y custodia se refiere a que ante un acto procesal derivado de los padres, como sería un divorcio, que es una separación, se tiene que establecer, se tiene que designar, como es una separación, lógicamente, se tiene que decidir quién se va a hacer cargo de los hijos o cómo se van a organizar para la convivencia entre los menores. Ambos ejercen la patria potestad. Es un derecho natural y es un derecho reconocido por el Estado. Pero al momento en que hay una situación que viene a separar jurídicamente y de cuerpo a quienes ejercen la patria potestad, la guardia y custodia es quien va a tener exclusivamente el cuidado y la responsabilidad de los menores, sin que eso no significa que el otro se deslinde, sino que va a tener que responder, ya sea visitándolo todos los días, a tales horas, llevarlos a la escuela, convivir en tal horario, pero alguien se tiene que hacer cargo, alguien se tiene que quedar con ellos. Ahí es la guardia y custodia, pero la patria potestad le pertenece a los dos, hasta que se suspenda o se pierda por alguna circunstancia o razón que la ley marque. El hecho de que el padre o la madre sea drogadicto, que ponga en riesgo la integridad, la buena formación, entonces ahí hay una posibilidad de que se suspenda primeramente, porque no es así de tajo, o sea, se suspende, entra rehabilitación, el IF se encarga de llevar a cabo junto con el juez familiar ese tipo de procedimiento, se le da una nueva oportunidad a la persona, llámese mamá, llámese papá, vuelve a decidir, entonces ya vamos a hablar de una pérdida de la patria potestad. ¿Y qué implica una pérdida? De que usted ya no tiene ninguna injerencia, ningún derecho sobre su hija o su hijo, aunque sea su padre. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver, se los voy a explicar obviamente a detalle, cómo entra la figura de la adopción en la práctica, cómo en un momento dado, así como en las novelas, ¿verdad? La típica mujer confundida que deja al bebé y posteriormente se arrepiente y quiere recuperarlo, pero ya fue adoptado. Entonces, ¿qué procedimiento se ventila ante el tribunal familiar? ¿Va a tener derecho a reclamar nuevamente alguna injerencia, algún derecho sobre ese menor o ya lo perdió? Todo eso es lo que vamos a estar viendo de una manera muy concreta en Derecho Civil 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda sobre las figuras que vamos a tocar hacia grandes rasgos, compañeros? Material. Van a adquirir el Código Civil del Estado de Chihuahua. Ya sea en físico o digital, ustedes deciden, pero tienen que tenerlo a la mano. Todas las tareas, todas las investigaciones que veamos sobre estos puntos van a ser exclusivamente enfocados al código. No me voy a enfocar, yo quisiera decir, ¿saben qué? También consiguen el libro de Derecho Civil del maestro Rafael Rojina Villegas, Derecho Familiar o Derecho Civil 1, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Si usted lo quiere adquirir y leer, qué buena oportunidad se está dando. Pero como tenemos el tiempo muy limitado, a lo que vamos, al código, a la ley directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, cuaderno, el Código Civil. No quiero que se me confundan. Hay un código que está entrando en vigor, que es el Código Nacional, bueno, es el Código de Procedimientos Familiares, Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese todavía no lo vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a utilizar el Código Civil del Estado de Chihuahua, ¿de acuerdo? El Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua tampoco todavía no lo vamos a utilizar. No se me vayan a confundir o adelantar. Primero tenemos que empezar con lo que contiene el Código Civil. ¿Que tenemos que aprendernos todo lo que dice el Código Civil? Claro que sí, no de memoria, sino de tal manera que usted ya domine el contenido del Código Civil, donde ahora sí al azar, vea, ese de qué se trata. Ese es el dominio que tenemos que adquirir. Y si confían en un servidor y acatan las sugerencias, si se logra,
independientemente del estilo de aprendizaje que cada uno de ustedes tenga. Algunos son auditivos, algunos son kinestésicos, otros son visuales, pero de alguna manera, con el hecho de que usted entienda el tema, ya es el punto central. ¿Dudas, compañeros? Me preguntaron esto, ¿verdad? O sea, una cosa fue lo de los alimentos, el incumplimiento, pero en sí, en fin. Es que a lo mejor de ningún compañero está en ese proceso. Parentesco, el parentesco. Es que estamos esperando que lo pueda desarrollar completamente Gracias. para poder. El parentesco, aquí también vamos a tocar un tema muy polémico y cuando lo toquemos, sí les voy a pedir, ya somos adultos, pero híjole, a veces me ha tocado peor que en bachilleres. Hay situaciones que vamos a ver sobre hasta qué grado de parentesco sí se pueden casar familiares. O sea, me puedo yo casar con mi cuñada, me puedo casar con mi prima, o sea, fíjense lo que estoy diciendo, pero en la sociedad hay, ¿cómo decirlo? Hay distintas conductas, hay comportamientos muy alejados de principios morales, religiosos, legales, que es lo que nos interesa, y que tienen un tratamiento. Vamos a hablar de la pedofilia también, vamos a hablar de la necrofilia, ese tipo de parafilias, que así se les llama, ¿verdad? Desviaciones o perversiones, no sé cómo le quieren llamar. ¿Por qué las vamos a ver? Porque tenemos que saber la naturaleza jurídica. ¿Qué procede si mi cliente es un pedófilo? ¿Qué procede si hay una situación donde el matrimonio es padre e hijo? ¿Me explico? O sea, que todo eso lo tenemos que conocer. Por eso son situaciones donde nosotros tenemos que tener cabeza fría, no escamarnos, tampoco ser morbosos, o sea, comprender la naturaleza 100% jurídica, o sea, jurídica, moral, de todo, pero más que nada la jurídica. ¿Ok? ¿Y Por se eso. puede o no se puede? ¿Vale? Papá, hija, ¿se puede o no se puede? ¿Qué? Casar. Un padre con una hija. Pero casar no, pero ¿qué tal si en un momento ellos quieren hacer, su amor es tan, sobrepasa las leyes del hombre, de la naturaleza, y si ellos deciden, pues hacen un bien común y no hay nada que lo pueda impedir? Oiga, son padre e hijo y viven juntos aquí enfrente, y luego, ¿Qué lo impide? ¿se me entiende? O sea, ese tipo de aspectos es lo que vamos a trabajar. Es que igual como las parejas entre personas del mismo sexo, entra ahí la cuestión religiosa, la crítica social, la demanda social. Todas esas situaciones las vamos a ver, pero desde el punto de vista jurídico nada más. Oiga, que es que está de acuerdo, no, la ley dice que la libertad de expresión está consagrado en el artículo 6º constitucional, hasta ahí. Si él quiere, es su vida, es su cuerpo, es sus derechos humanos. Hasta ahí llega nuestro trabajo, Jurídico. Ya lo demás ya es otro campo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener una noción de todo, ¿de acuerdo? ¿Interesante o aburrido? No, interesante, muy interesante. Muy bien. Muy amplio, dijo. Sí. Eso es el encuadre de derecho civil. Entonces, cuaderno, código civil, que va a ser el material, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el libro que me había comentado que lo podíamos leer también? Derecho civil 1 o derecho familiar, así, en cualquiera de los dos títulos se maneja, del maestro Rafael Rojina Villegas. Muy recomendado, jóvenes. Muy recomendado. Rafael Rojina Villegas. El maestro Rafael Rojina Villegas era un maestro así como Santo Tomás de Aquino, más o menos. De hecho, igual que a Santo Tomás de Aquino, ahí en la facultad, en la UNAM, en el comedor, le hicieron una, ¿cómo se llama? Un corte. Una luna. Sí, para que pudiera él cómodamente. Y tenía un problema, no es que se me da el nombre, tiene un nombre esa enfermedad. Explicaba, ¿no? Me cuenta que estaba explicando y luego se quedaba dormido. Narcolepsia. Narcolepsia, eso. Sí, tiene ese problema. Y hay otro maestro que es su mejor amigo, pero a la vez su mayor rival, que ese lo vamos a ver en el derecho de las obligaciones, Ernesto Gutiérrez y González. Ese libro es la Biblia, así le decimos, fue el que me regaló Jorge Kawashi,
que les comentaba. Sí. Y ahí explica como si fuera una caricatura que Policarpio utiliza nombres como Policarpio, Facundo, Hipólito, Casimiro, para explicar, da todo el rollo así muy técnico y el último, el ejemplo así con palabras y lo comprende uno. Bueno, esto es el derecho civil, compañeros, el derecho común. El derecho civil también se le conoce como derecho común. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay preguntas, pasemos al encuadre de derecho constitucional. A dedicarse a cargarte, güey. No, pues por enterar que se conoce. Espérale, güey. Primer cabrón que veo. Derecho constitucional, compañeros. ¿Cuál es el objetivo, la temática, el propósito que vamos a analizar en la asignatura de Derecho Constitucional? Antes de mencionarlo, debo decirles que esta asignatura en todas las facultades de Derecho se ve en 2 semestres. Es Constitucional 1 y Constitucional 2, Garantías 1 y Garantías 2. Aquí vamos a llevar nada más Derecho Constitucional 1 único y Garantías Individuales únicas. O sea, estamos a la mitad. ¿Okay? ¿Qué implica? Mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor atención para poder abarcar todas las temáticas. ¿De acuerdo? Primeramente, el objetivo. Esta es, sin duda, la asignatura, una de las 4 asignaturas más difíciles de la carrera. ¿Okay? Difíciles, tediosas, no laboriosas ni de que mucho contenido, difíciles. ¿Por qué? Porque nos exige entender históricamente y jurídicamente que toda la formación del Estado mexicano. Y luego digo yo, pues ya vi teoría general del Estado, ya sé cuáles son los elementos del Estado, ya estoy viendo teoría política, ya me encargaron de leer el príncipe, pues ya, ¿qué me puede hacer de derecho constitucional? Porque aquí tiene que aprender cómo se integra toda la estructura, el Congreso Constituyente, el Poder Legislativo, la Cámara Alta, la Cámara Baja, cómo en su momento se llevan a cabo las funciones de cada uno de los titulares, tanto del Ejecutivo, del Poder Judicial, las reformas, del Poder Legislativo, sobre todo entender, y esto es lo más difícil, por eso algunas universidades lo han independizado, han hecho la asignatura de Derecho Municipal. Aquí donde yo me voy a dejar caer, donde yo quiero que estén muy, muy filosos, es en entender la institución del municipio. ¿Cómo es posible que no tengamos ni la más remota idea del origen, no tanto histórico, sino el fundamento jurídico, el origen jurídico de la institución del municipio, el ayuntamiento? Porque hay un código municipal. ¿Para qué sirve un código municipal? ¿Para qué? Porque lo que antes era el bando de policía o el gobierno, ¿para qué? ¿Para qué tanto rollo con uno hasta ahora audiencia cívica y todo para un borrachín que lo detuvieron ahí mal? O sea, ¿por qué? Así lo ve la gente, y lo digo con todo respeto. Porque es una institución, es una figura que siempre ha estado denigrada. Del Estado para arriba, no me digan que no. Que es que es estatal, bueno, es federal, municipal. Con todo respeto lo digo, por la ignorancia. Y no me refiero solo a la autoridad,
en jurisdicción, en facultades y funciones jurisdiccionales. Que no hay que darle prioridad al gasto público, y el municipio, ¿qué onda? Pues si tiene su propia organización, tiene su cabildo, tiene sus regidores, ¿cuál es el problema? No, es que el aparato gubernamental empiezan siempre a sacar el ámbito de la jerarquía. Pues aquí es donde vamos a aprender que la jerarquía es de la ley, no de las instituciones. Solamente hay una jerarquía y es la de Hans Kelsen. Ya la vimos, ¿se acuerdan? La pirámide de Hans Kelsen. En el punto más alto, la máxima norma es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A un ladito, que parece que están igual, pero está bajito, están los tratados internacionales. Y luego ya las leyes federales, las leyes locales y así sucesivamente. Pero a eso nos referimos con jerarquía. No de que el municipio, porque está municipio en cuestión territorial, sea inferior, va a ser tratado como tal. Y muchas situaciones en la vida real se han llevado a cabo por la ignorancia, al grado que se han perdido derechos, territorios. Un ejemplo así para que se den una idea de la importancia. Entonces, les hago una pregunta. La presa Francisco y Madero, Las Vírgenes, ¿es territorio de Delicias o de Rosales? De Rosales. ¿Y por qué Delicias se jacta o se da a entender en la mayoría que pertenece a Delicias, cierto o no? Aunque esté allá. Usted va a los juzgados, al Tribunal Laboral y a los juzgados familiares, aquí por las albercas Keiko, ¿se ubican? Sí. ¿Ok? Si usted va transitando por ahí, un vialidad de Rosales, ¿le puede hacer el alto? No. Sí, Sí, pues. sí, ¿Por qué? Porque Se supone que Es territorio jurídico, ¿sí me entiende? A partir de ahí ya es Rosales. Ajá. Entonces, Ese tipo, ¿se fijan? Ese tipo de detalles, no que en el plano que está del PLC, pero aquí están los títulos, todo eso lo vamos a ver aquí fundamentalmente. Se puede decir que la mitad de este lado ya es Delicias para la colonia del empleado y del otro lado es de Rosales. No, de la calle de enfrente a las albercas. Pues sí. Sí, por eso, de la calle de enfrente. A esa calle me refiero yo. Nomás de esa parte. Agarra el Toda canal. la callecita de balón. Vaya. Bueno, quise mencionar ese ejemplo que se ve cuidado, ¿no? Ya, Pero ahí es una clara evidencia donde desconocemos y a la hora de hacerla, ahora sí defenderla, no, es que esto me pertenece y yo soy el que debo responder, no, espérate, sacamos planos, sacamos decretos, sacamos papiros y todo, y ¿qué logramos? Nada más que desacuerdos, porque desde un principio no se realizaron las diligencias como debió ser. Entonces aquí, con este ejemplo, yo quiero darles a entender que vamos a entender la institución del municipio y por ende cómo se eleva ya la estatal y la federal, ¿de acuerdo? Pero eso, para lograr eso, es una tarea, es un trabajo muy, bueno, para ustedes, yo ya no sé nada, pero se los voy a encargar para que lo vayan asimilando. De hecho, la primera tarea, si no hay hasta ahorita alguna pregunta, antes de continuar, ¿qué vamos a utilizar? Ya lo tenemos, se los encargué desde el cuatrimestre anterior, la Constitución Federal. ¿Sí la tenemos, verdad? No la tenemos porque entonces van a traer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? Y también se van a conseguir la Constitución local del Estado de Chihuahua. No me pregunten dónde ni cómo, consíganla. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal y la Constitución del Estado de Chihuahua, la Constitución local. ¿Ok? Van a adquirir, lo van a comprar, lo van a robar, no sé cómo lo hagan, pero lo van a adquirir. El libro de Derecho Constitucional del maestro Felipe Tena Ramírez. Sin saque. ¿El qué? El libro Derecho Constitucional del maestro autor Felipe Tena Ramírez. Felipe Tena. Me lo hubieran regresado, lo pedimos por vía del artículo 8º constitucional. Tena. Yo voy todavía atrás. Felipe, si voy muy rápido, desacelera.
Felipe Tena Tena Ramírez. No, no la tengo. Felipe Tena Ramírez, compañeros, es el constitucionalista más reconocido en toda la República y en el ámbito jurisdiccional de América Latina. ¿Ok? No hay constitucionalista, ni siquiera en su momento quien se consideró el padre del juicio de amparo, Ignacio Burgoa, ni siquiera, cada quien en su campo, ¿de acuerdo? Que no es relacionado uno con otro. Felipe Tena Ramírez. Descarguen el libro, ¿de acuerdo? Las tareas que les encargue no solamente van a ser de la Constitución, van a ser del libro de Felipe Tena Ramírez. Ahí está en internet, ¿de acuerdo? Ahí está, y es gratuito, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, esto es lo que vamos a abordar. Soy así muy sencillo, ¿verdad? El municipio, los poderes, las facultades, las funciones de los servidores, ¿no? Es muy complejo. De aquí no les deriva todo, porque la Constitución es la ley, es la ley suprema de la cual emanan las demás leyes. Entonces tenemos que conocer lo general para comprender lo particular. Agárrense. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? En cuanto a las reseñas de antecedentes históricos, estas se las voy a dejar junto con el concepto, entrando a la siguiente reunión, que ya empiece con los temas. Voy a incluir eso para que me alcance el tiempo, porque por supuesto no voy a dejar de lado a la materia, a la asignatura más hermosa, más maravillosa que puede tener la carrera de Derecho. Digan lo que digan. Vamos a entrar a lo que es el encuadre de Derecho Penal. Conforme vayamos avanzando, cada uno de ustedes se va a enamorar así de una asignatura, de un campo, de una rama del derecho. Otros va a jugar la parte, pues por conveniencia, pues que es lo único que domino, pues de aquí soy. Pero siempre va a haber una rama. Esto es algo, es un hecho científico, de la cual usted va a tomar mucho cariño, y no solamente por la cuestión de aprovechamiento económico, eso déjenlo a un lado, Si ustedes se quieren hacer ricos, están en la carrera correcta, pero eso no es que hasta me siento como. Tómenle pasión, tómenle, ¿cómo decirlo? Amor, así como si fuera un ser humano. En este caso yo hablo de derecho penal, yo estoy enamorado de derecho penal, y a veces tengo que reconocerlo, denigro o hago menos a otras ramas por privilegiar al derecho penal. Pero es que la verdad, pues es que el derecho penal no es todo, ¿verdad? Entonces vamos al encuadre, que pongan ahí el derecho penal, por favor. Ya para terminar. En cuanto ¿qué dice el punto I del encuadre de derecho penal, amigos? Objetivo académico y delimitación temática. ¿Cómo? ¿Objetivo? ¿Ok? Sí, mamá. ¿Cómo dijiste? Objetivo académico y delimitación temática. Esto es lo de menos. Vamos a. Lo tengo que mencionar, ¿verdad? Porque como todas las asignaturas tengo que cumplir, pero. Bueno, es una forma, no soy payaso, bueno, o sea, no quiero ser muy gracioso, ni simplemente es una forma de expresión que de alguna manera es imparcial. Derecho penal es la base de la existencia de la abogacía. La abogacía nace, se inventa, surge, como lo quieran llamar, gracias a los aspectos que vamos a ver en derecho penal. La protección a la vida y a la libertad fueron los primeros factores que desde las
épocas de las sociedades primitivas, se cuidaron a capa y espada. Y digo a capa y espada, ¿eh? ¿A la vida y qué? ¿Perdón? ¿A la vida y a la qué? La libertad. Libertad. A capa y espada. ¿Y por qué digo capa y espada? Porque el litigante, el que iba a defender al prójimo, al que iba a ayudarlo a que no perdiera la vida, a que no perdiera su libertad, tenía que presentarse con capa y espada. Los abogados, literalmente, los primeros abogados fueron penalistas y debían usar capa o otra espada. ¿De acuerdo? Por eso es la expresión, lo defiende a capa y espada. Exactamente. Por eso, no sé si ustedes han observado, británicos, franceses, más bien los franceses, dentro de su solemnidad, los jueces utilizan su, vamos a llamarle, creo que tiene su nombre, pero no recuerdo, y así, aparte de lo que es su toga, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones, son principios históricos arraigados de la cultura. El corte de pelo militar proviene de los romanos, para evitar la humillación de que el enemigo te arrastrara el cabello, traías el pelo corto. Después lo pueden investigar, lo que es la ofensa, la falta de respeto de tirar dedo, tiene su aspecto histórico, lo que significa, donde no me pudiste cortar el dedo. Bueno, este tipo de ejemplos tienen un arraigo. El derecho penal nace para proteger la vida y proteger la libertad. Ahí ustedes dirán que la salud es la vida. ¿Okay? Los dos factores, los dos elementos más importantes del ser humano es su vida propiamente, ahí va intrínsecamente la salud, y lo otro, perder la vida, obviamente, si pierde la vida pues ya queda, pero en vida lo peor que puede perder el ser humano es la libertad. Ni siquiera el patrimonio, o sea, sí duele, pero como perder la libertad personal, cuidado. Entonces, esta es la rama del derecho exclusiva que se encarga precisamente de evolucionar, castigar a todas aquellas personas que atentan contra la autoridad, contra el orden público y contra la sociedad, como cometiendo infracciones antisociales, conductas que dañan el tejido social. A esos vamos a castigarlos y les vamos a dar un castigo tan tremendo que la piensen dos veces. Les vamos a cortar las manos, les vamos a cortar los pies, los vamos a decapitar, los vamos a envolver en un cuero de piel con una culebra adentro y los vamos a arrojar a que se ahoguen al mar, a los parricidas. Por mencionar un ejemplo, ¿saben lo que es un parricida? Quien mata a sus padres. Entonces, la evolución del derecho penal tiene que ver con una ciencia que es la penología. Me van a investigar de tarea, por favor, ¿qué es la penología? ¿Qué es la que, perdón? Penología. ¿Han escuchado hablar de la ley del talión? Ojo por ojo. Del código de Hammurabi. La ley de Senvirán fueron las primeras que surgieron en base al protectorado del derecho penal. Robó un pan, córtenle la mano. Uy, pero nada más fue un bolillo, córtenle la mano. ¿Por qué se anda robando lo que no es de él? ¿Por qué anda tomando lo ajeno? ¿Por qué está hurtando? Oye, pero eso es algo muy drástico. Mira, tenía hambre. Es una justificación. Ponte en su lugar. Empieza a ver ese tipo de criterios y es donde se va sensibilizando la pena. La pena era cruel, además ni era pena, era castigo. Pero conforme se fue sensibilizando el ser humano en ese aspecto y a la vez regulando jurídicamente, se ha establecido sanciones, pena-sanción, pero con limitaciones ya muy ajenas a las que originalmente se aplicaban. Ya no se puede aplicar pena corporal, ya no se puede azotar, ya no se puede cortar las manos, ya no se puede, ya ni siquiera podemos desterrar ni mandar al exilio a una persona. Entonces, lo corremos por y si vuelves te matamos por lo que hiciste. Entonces, ese tipo de situaciones que ahora se oyen así muy ficticias, en su momento fueron aplicadas. Entonces, conforme vamos evolucionando el civismo, la civilidad,
Por eso yo siempre he dicho, la abogacía es el ministerio más culto y sagrado del mundo civilizado. Porque si es el mundo barbarie, el mundo salvaje, la ley se queda corta. No podemos combatir o contrarrestar lo barbarie, lo salvaje, con lo civilizado. Entonces, para poderlo lograr hasta cierto punto, es nada más frenar una conducta antes de que siga creciendo. ¿Y qué vamos a hacer con esa conducta, con esa persona que tiene esa conducta? ¿La vamos a hacer como si fuera basura? Pues sí es basura, para la teoría sí es basura, pero es un ser humano. Así que tenemos que, aunque nos cueste dinero, nos cueste tiempo, nos dé coraje, lo tenemos que reinsertar en la sociedad, adaptar. Le tenemos que dar de comer, le tenemos que dar la oportunidad de que se vuelva a integrar a la sociedad, o al menos eso debemos de aparentar política y jurídicamente. ¿De acuerdo? Esa es la función y todo el contexto del derecho penal. Derecho penal 1, compañeros, ya para terminar, comienza con eso que les encargué de penología y lo que es el estudio de la teoría general del delito. Este es el tema más importante que puede tener un estudiante de derecho en la carrera en materia penal. Si usted no me entiende o no comprende, me dice que sí entendió y me está mintiendo, no comprende la teoría general del delito, no va a ser abogado, simplemente no va a poder ejercer el derecho penal. ¿Okay? Entonces, hay cursos, hay diplomados, ¿cómo se llama? Posgrados sobre la teoría general del delito, ¿de acuerdo? Yo se los voy a explicar en 3 clases, en un cuadro compartido, ¿ok? 3 maestros me dieron la formación. Jorge Fred Rico, no sé si lo ubican, Ministerio Público, licenciado Francisco Guzmán, licenciado Roberto Martínez, Ministerio Público de la Federación, en 1985, catedrático de la UNAM, catedrático de la Universidad de Valladolid. Una eminencia, yo no sé, me he dicho tanto, sí, lo veas. Siempre tratar, como ya como es el ser humano que juzga por la apariencia, pero una eminencia, tuvimos el privilegio, la generación de un servidor, tuvo el privilegio de que él, por retirarse ya de sus ámbitos, ya retiraba con sus 3 Mercedes, con sus camisas de seda bordadas y todo, que nomás quiero ya enseñar, y hasta de gratis, y, no, me chulada, mis respetos. Tómenle mucho cariño, de veras, yo los invito. O sea, quieran todas las ramas del derecho, pero esta es la más importante. ¿Por qué? Porque defiende la libertad. El derecho mercantil defiende el patrimonio, igual que el derecho civil, ¿de acuerdo? El derecho laboral, el trabajo, pero el derecho penal defiende la vida y la libertad. Usted dirá, ¿por qué la vida? Porque también la vida está en juego, estuvo en juego cuando existió la pena de muerte. Quiero decirles que la pena de muerte todavía existe, nada más de que no saben cómo interpretar. No se aplica porque no estamos en tiempos de guerra. Pero ahí dice, al desertor, al traidor a la patria, se le condena a pena de muerte. Bueno, que está prohibida la pena de muerte, sí, está prohibida, pero ¿por qué entonces no le quitan la parte donde dice que en caso de rebelión al traidor a la patria, en jurisprudencia ahí está todavía? Esos detalles se los voy a tener que explicar también. Como aquí en Chihuahua, oiga, está prohibido que se casen 2 personas del mismo sexo, porque ahí en el código dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No le han modificado que sea la unión de 2 personas. Entonces hay discriminación. Ya cuando la autoridad veía, no sé si les tocó a ustedes, eso que un matrimonio del mismo sexo se quería casar aquí en Delicias, iba al registro civil y le daban para atrás, y nada más llegaba con derechos humanos. No es que nos equivocamos, disculpen, es que inmediatamente. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la justificación? Esto puede decorar que para mantener los principios sociales y morales. Nadie de nosotros podemos establecer los principios de decisión propia, pero dentro de los principios de decisión propia está también lo malo. Yo quiero ser sicario, yo quiero ser un narcotraficante, yo quiero ser un delincuente, yo quiero dañar a la sociedad, yo quiero aprovecharme del débil. Entonces el Estado no se puede quedar de brazos cruzados. La autoridad tiene que hacer algo, pero con sus limitantes, porque yo le puedo escupir a la autoridad y la autoridad no me puede tocar o hacer ciertos actos, porque entonces vulnera mis derechos
humanos y sale contraproducente. Más que lograr el objetivo, me va a beneficiar. En términos muy exagerados, ¿cierto o no, compañeros? En cierto aspecto. ¿Ok? El simple hecho de la detención, una detención indebida, una colocación de las esposas de una manera más apretada de lo normal, una evidencia tangible, suéltenlo y vuelvan a recorrer lo que viene siendo la detención, pero ya me fue. O sea, son detallitos que vamos a ver contradictorios, pero ¿por qué? O sea, entonces, ¿cómo quieren que le hagamos? En derecho penal vamos a aprender desde el punto de vista de la abogacía cómo podemos acabar con la delincuencia si somos fiscales y cómo podemos defender los derechos de toda persona cuando somos defensores. La justicia es de Dios o de un plano espiritual. Aquí no existe, recuerden que se los dije, aquí es jugar la parte, aquí es jugar con la ley, con las lagunas, con los vacíos, con los tecnicismos. Ese es nuestro trabajo como abogados, porque la ley la crea el hombre, es imperfecto y de eso vivimos. Así es, esa es la realidad, les guste o no les guste, se escuche feo, ¿no? Esa es la verdad, la justicia no existe. Y vieran cómo lloré, así yo nunca soy, cuando yo lo tuve que aceptar, porque yo estoy dónde voy a hacer justicia, y luego es muy bonito porque tengo todos los libros aquí en la mente, en la ley, llego ahí al tribunal y que resulta que tengo que hacer una audiencia donde tengo que entregar un maletín con tanta cantidad y que eso va a ser la reparación del daño, pero no está la firma de una constancia, o sea que no estás entendiendo, Rubio. No es una audiencia formal, yo pensando que se estaba haciendo, no, se está entregando el tío, y cosas así, ¿verdad? Que muchos hacen burlas sin saber lo que realmente se siente la decepción cuando tú vas encaminado o que confiaste en las instituciones. Y que ahora tomas el colmillo y lo dominas y ya sabes cómo operar. Y así se van a pudrir ustedes. Es una pudrición profesional, discúlpenme, pero es necesario. Bueno, compañeros, a grandes rasgos, esto es el empate de las asignaturas que vamos a ver. No sé si les llamó la atención, se les hizo aburrido, pero pues es lo que hay, es lo que vamos a ver, es lo que se tiene que estudiar. De mi parte es todo. A partir de la siguiente clase ya vamos a entrar en materias, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con 2 asignaturas. Voy a lanzar un volado a ver si elijo civil o penal. Casi creo que va a ser civil primero, al penal lo voy a dejar al último, y voy a complementarla, ya sea con teoría económica o teoría política. Ya les estaré diciendo la próxima vez. ¿De acuerdo? Este derecho romano falta, ¿no? No, derecho romano, como les comenté, quedó al acuerdo que hicimos el cuatrimestre anterior de que se homologa con los temas que vamos a ver en derecho civil. Tienes un chingo de calado, ¿no? Este empezó a estar fallando. La negrita Leoní, eso es de derecho romano, ¿verdad? Viene enfocado en derecho romano. No, con él está bien. El código justiniano es la base del código civil romano. Que estaban las clases, los patricios, los plebeyos, ¿verdad? Ah, eres patricio. No,